Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Guilione, soy director de la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a ser nuevamente su anfitrión en este ciclo. Les damos a todos y a todas la bienvenida, junto a todo el equipo del Ministerio, a este seminario virtual para docentes de nuestra ciudad. Este es el segundo de 4 encuentros donde estamos abordando el tema del bienestar emocional a partir de desafíos y oportunidades que nos está trayendo, acercando esta pandemia, y no lo hacemos solos, sino que lo hacemos junto a la Fundación INECO, que es una organización que es muy destacada y muy reconocida en el país por trabajar en estos temas, en investigación y por la calidad de los profesionales que la integran. Y hoy vamos a estar hablando de un tema demasiado importante, muy presente en nuestras conversaciones actuales, que tiene que ver con el vínculo entre las emociones y las aulas virtuales, ¿no? Ahora que estamos trabajando tanto de manera no presencial por esta situación, y estamos tan vinculados con las plataformas digitales y la tecnología y todas estas herramientas que nos potencian y nos ayudan, pero al mismo tiempo nos desafía, nos parecía importante tener una conversación para entender, bueno, cuál es el vínculo, qué se juega a partir de estas cuestiones, y pensado en aquellos que nos están escuchando y con y por los que trabajamos todos los días, nuestros docentes y nuestras estudiantes. Por eso les decía que no lo hacemos solo, sino con la Fundación INECO, y entonces les voy a presentar, para comenzar, a dos personas que hoy nos acompañan, muy reconocidas en su trayectoria y que seguro nos van a iluminar y a dejar preguntas interesantes, que trabajan en la Fundación INECO y que esperamos nos ayuden a navegar este momento y les decía, ayudarnos a pensar y nos acerquen herramientas y recursos que podamos llevar a nuestra vida cotidiana y también a nuestras aulas virtuales. Primero voy a empezar presentando a María Roca, que es doctora en Neuropsicología Clínica, es subdirectora del Departamento de Neuropsicología de INECO, es coordinadora científica de la Fundación INECO, publicó muchísimos trabajos, más de 60 trabajos de investigación referentes a neuropsicología, es coautora del libro Rehabilitación Cognitiva y de 2 libros de divulgación de neurociencias para niños, es directora de 3 cursos de posgrado en la Universidad de Favaloro, y además es investigadora independiente del CONICET, y cuando estudió se graduó siempre con honores, cosa que me encantaría también poder decir de mí. Y nos acompaña también Francisco Music, que es doctor en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada, es coordinador del Departamento de Psicología Infanto-Juvenil de INECO y es coordinador del Departamento de Casos Complejos en la Fundación ETCI. Es docente de grado, docente de posgrado en la Universidad Favaloro, es director del Departamento de Neurociencia Cognitiva Infanto-Juvenil en el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, es coautor también del libro Sesiones de Psicoterapia con Niños y Adolescentes, Aciertos y Errores. Fue docente de neuropsicología en la Universidad de Buenos Aires y fue investigador del Laboratorio de Deterioro Cognitivo en el Hospital Intersonal General de Agudos, Eva Perón. Los currículums para arrancar están muy alineados con la expectativa que generamos al principio. Estamos muy agradecidos, María y Francisco, que nos acompañen hoy y puedan traducir todo ese conocimiento, esa investigación, esa producción en una conversación llana y directa para las personas que nos están acompañando, ¿no? Y la propuesta va a ser comenzar una conversación con ambos y abordar desde distintos puntos de vista y experiencias este tema que hoy nos convoca. Si te parece, María, arranco con una pregunta amplia, introductoria, para que nos compartas tus primeras notas y después vamos viendo hacia dónde nos va llevando la conversación. ¿Qué dirías o qué definición nos podrías acercar sobre las emociones, ¿no? Nosotros empezamos este seminario pensando en el bienestar emocional, muy vinculado a las emociones. Entonces, ¿qué son las emociones? ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando experimentamos una emoción? Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar acá. Básicamente, las emociones son algo que todos conocemos, que todos experimentamos, son procesos que pone en funcionamiento nuestro organismo cuando algo de nuestro bienestar se está poniendo en juego, ¿no? Cuando algo ya sea positivo o negativo que impacta en mi bienestar, es común que se genere o empiece un proceso emocional. Los procesos emocionales o las emociones son procesos que como tales tienen un principio y un fin, es decir, no duran eternamente,
internamente, ¿no? Eso después Fran puede hablar un poco más, pero sin duda tendría más que ver con un estado anímico. Las emociones tienen un principio y un fin que en general no es demasiado prolongado. Existen emociones básicas que todos conocemos, que aquellos que tenemos chicos o que trabajamos con chicos podemos identificarlas en la película intensamente. Hay 6 emociones básicas que son la alegría, la sorpresa, el miedo, la tristeza, el asco y el enojo. Todas esas están presentes, salvo una en la película intensamente, pero que justamente lo que muestran es lo básico y que tienen esto para nosotros como seres humanos, ¿no? Son emociones que están presentes en todos los animales, en todas las culturas. Obviamente las cosas que pueden provocar esa emoción son diferentes y obviamente el momento tan particular que estamos viviendo y particularmente en lo que respecta a las aulas virtuales o a estas nuevas formas de enseñanza que estamos atravesando, se generan una activación emocional más relevante o más particular, ¿no? Porque pensemos que si una emoción es algo que se pone en funcionamiento en el organismo cuando algo de nuestro bienestar se está poniendo en juego, bueno, definitivamente muchas cosas con respecto a nuestro bienestar están sucediendo y por lo tanto se observan muchos procesos emocionales juntos, ¿no? O por lo menos variados entre sí. Uno suele escuchar las descripciones de mi vida es una montaña rusa emocional. En un minuto estoy contento, al otro minuto estoy frustrado, al otro minuto me siento enojado y todas estas mismas cuestiones pueden aparecer dentro del aula virtual. ¿Qué pasa en el cerebro? Bueno, cuando una emoción se activa, por decirlo de alguna manera, nuestro cerebro se está preparando para justamente dar respuesta a eso que está poniendo en juego nuestro bienestar emocional, ¿no? Ya sea para enfrentar esa situación, para darle pelea y tomarla como un desafío, o para evitarla o huir, como podría ser en el caso del miedo, ¿no? Estos son mecanismos muy, 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 muy básicos en los cuales nos acompañan, obviamente, como decía, desde siempre, que están presentes en todas las especies y que por lo tanto hay que reconocer como normales. Tienen una función adaptativa, nos preparan justamente para dar respuesta a esta situación que está poniendo en juego mi bienestar, ya sea de manera positiva o negativa. Y justamente cada emoción puede relacionarse con áreas particulares del cerebro, pero hay ciertos circuitos que son los que están, que están relacionados específicamente con estas cuestiones y particularmente con la regulación emocional, ¿no? Con esto de tratar de regular cómo me estoy sintiendo para funcionar más eficientemente. Después hay emociones que son ya no las básicas, ¿no? Sino que son más complejas y que tienen un contenido más social, como pueden ser la vergüenza, mencioné la frustración, la culpa, muchas cuestiones que pueden aparecer en este momento en particular y lo primero que me gustaría transmitir, por eso agradezco que me des pie a esto en esta primera pregunta, es que lo primero que hay que hacer es reconocer estos procesos emocionales como normales, que sentir estas emociones tan variadas en este momento es esperable justamente porque, como decía, muchas cosas para nuestra psiquis están poniendo en juego nuestro bienestar en este momento. Me parece muy interesante como plantearlo como punto de partida, ¿no? Como te escucho y pienso, nosotros somos adultos y podemos reconocer, a veces nos cuesta, pero en principio podemos reconocer esas emociones. ¿Cómo ve Francisco eso volcado a los chicos y a las chicas? ¿No? ¿Cómo se relacionan todo ese mundo? Y María hablaba de la película y por ahí muchos la tenemos presente, pero y en distintas etapas, si no es lo mismo un chico que va al primer grado o una chica que va al tercer año del secundario, pero ¿qué podés decirnos de cómo esas emociones están colaborando o están previniendo el aprendizaje en este momento? ¿Cómo están jugando en esta situación tan particular, en este momento tan particular en el que estamos? Bien, primero, o sea, un poco retomando lo que decía María, era muy pertinente esta diferenciación entre emoción y mi ánimo, ¿sí? O sea, la emoción que es que puedo tener varias en el día y son cuestiones más de corta duración versus el ánimo, que generalmente tiende a tener un estado más prolongado, ¿sí? Y entonces uno lo que va a ver es que como esta situación es atípica, es totalmente novedosa, rompió la rutina de todos nosotros y de los chicos, bueno, va a haber una gran variación, a lo mejor un poco más fuerte o con más frecuencia de lo que uno generalmente ve en niños y adolescentes. Como vos lo mencionabas, o sea, obviamente no es lo mismo el registro emocional que tiene un chico o una chica de 13, 14, 15 o 16 años que lo que tenga un chico de 6 años o en edad preescolar.
¿sí? Generalmente lo que uno tiende a ver es que a edad más corta los chicos tienen menos capacidades de expresar adecuadamente qué les pasa, en vez de decir estoy triste, estoy enojado o estoy frustrado porque no me sale la tarea, porque en mi casa hay un solo en la computadora y no puedo entrar cuando me toca la clase o no pude entrar hoy a ver las cosas. Lo que tiende a ver en chicos más chiquitos es que expresan esas emociones generalmente con conductas, ¿sí? Entonces, muchas de las emociones que uno puede encontrar que ocurren en esta situación atípica que nos toca transitar son emociones más de tonalidad negativa, están tristes, están irritados, están enojados, están ofuscados, y en vez de verbalizarlo, muchas veces lo que se ve es conductas. Bueno, me pongo más desafiante, me pongo más berrinchoso, o me puedo poner más agresivo, o puedo empezar a decir cosas más feas, y eso obviamente hace que se interfiera con el aprendizaje, porque si un chico está más irritable, más desafiante, o que tiene menos motivación para realizar determinadas cosas, de repente podemos ver que hagan menos la tarea, no vean las cosas que tenían que ver, o ver videos que estaban grabados, o entrar a clases presenciales en cara a cara virtual. Si en los adolescentes a lo mejor es más fácil que ellos puedan dar cuenta de qué emoción ellos tengan, ¿sí? De repente si están tristes, enojados o no, pero también los adolescentes tienden a tener cierta expresión de conducta de esos estados emocionales que tienen, que es, entre comillas, un poco esperable que haya más variación como mencionamos al principio, más variación de estados emocionales, porque muchos de los chicos están expuestos a situaciones muy atípicas, de repente están todo el tiempo encerrados en las casas, que obviamente es una medida necesaria, y esto hace que no puedan tener un montón de vías de escapes que generalmente contribuye a la salud emocional o al estado anímico adecuado. Eso es en cuanto a las cuestiones emocionales. Y después puede haber, sí, algunos chicos que ya su ánimo, o sea, su estado general más duradero en el tiempo, pueda irse afectando. Hay varias investigaciones en curso, tanto nuestras como de otros países, que lo que muestran es que el estado de cuarentena tan prolongado, bueno, tiene un efecto en los chicos, no en el 100%, pero en un porcentaje de chicos genera un efecto negativo, ¿sí? O sea, empieza a haber más predominancia, mayor cantidad de emociones negativas, sobre todo de enojo, tristeza, aburrimiento, fastidio, que obviamente eso puede hacer la tarea del aprendizaje más difícil para el chico y más difícil para el docente, porque de por sí en un aula no es fácil lidiar con chicos que muchas veces no hacen caso, no me prestan atención, están en otra, o empiezan a jugar o se distraen. Bueno, creo y espero no ser un sesgo mío, que me parece que a veces por el medio virtual hasta se torna mucho más difícil poder lidiar con esas situaciones. Tengo una pregunta sobre eso, como para profundizar un poco más. Vos decís que eso se exterioriza en conductas, ¿no? Y entonces me pongo en el lugar de un padre, una madre o un docente y digo, bueno, si eso efectivamente se exterioriza, lo voy a ver, lo voy a notar, me va a generar alguna cuestión, incluso la posibilidad de hacer una consulta. ¿Qué pasa si eso no se nota tanto o yo no tengo la capacidad o la percepción afinada como para verlo? ¿Cómo nos recomendarías o qué ideas tendrías como para tal vez conversar, tal vez generar alguna propuesta que tenga que ver, me imagino, no sé, con el juego, con una conversación, en una reunión? ¿Qué pasa cuando no es tan evidente esa conducta, pero sabemos que a todos nos afecta? Entonces presuponemos que hay algo que está afectado, entonces ¿cómo tendemos ese puente desde el punto de vista por ahí de la familia, desde el punto de vista del docente, ¿no? Bien. A ver, creo que para hacerlo más didáctico lo dividiría cuando se nota versus cuando no se nota, ¿sí? Entonces, en general, la mayoría de los niños y adolescentes, cuando empiezan a tener ya no una emoción, sino un ánimo, o sea, un estado general más prolongado en el tiempo, deprimido, a diferencia del adulto, que uno lo ve más triste, más decaído, en general los chicos tienden a estar más irritables, ¿sí? Okay. De hecho, en general, en la mayoría de las consultas, chicos deprimidos llegan o sea, el motivo de consulta es se porta mal, no es está deprimido, ¿sí? Claro. Entonces puede ser que mi hijo no me esté o mi hija no me esté refiriendo estoy triste o estoy bajoneado, pero empieza a notar, me contesta peor, me hace menos caso. Bueno, eso es como una señal indirecta de un chico que no me está verbalizando esto. Claro. Otra cosa es que muchos chicos cuando empiezan con este ánimo deprimido empiezan a prestar peor atención, empiezan a organizarse peor,
empiezan a estar más distraídos. Eso a lo mejor el docente lo va a notar, que de repente en el aula uno le hace una pregunta o en el formato virtual y el chico que uno lo agarra como desprevenido y no está en tema, ¿sí? Entonces esos pueden ser pequeños indicadores. Muchas veces empiezan a estar más retraídos, o sea, por más que uno no vea una conducta problemática muy visible, bueno, empieza a pasar más tiempo en su cuarto o empieza a mensajearse menos con los amigos, empieza a jugar menos con los amigos, empieza a hacer menos las cosas que a él le gusta o se aburre más rápido. Entonces, esos son indicadores indirectos. Creo que lo más saludable, tanto como para padres como para docentes, es con relativa frecuencia, o sea, no todos los días, pero si no, a lo mejor algunas veces por semana, preguntar directamente. ¿Sí? En niños chicos, en adolescentes a veces es más difícil porque no tienen ganas de contarnos qué es lo que está pasando o los papás no somos sus confidentes. Pero bueno, ir a preguntar activamente qué te pasa, cómo estás, cómo te sentís, che, cómo la venís llevando, contame qué opinas de la cuarentena, o no sé, ahora la noticia de que se puede o no extender, che, ¿qué te genera esto? ¿Te fastidia? O sea, porque si uno muchas veces es verdad lo que vos mencionas, bueno, no todos los chicos o los adolescentes dicen abiertamente qué les pasa, entonces, bueno, la herramienta que tenemos es ir a preguntar activamente, tanto uno como papá o uno como docente, si empieza a nombrar cosas, puede ser una estrategia válida. Uno a veces entiende que los recursos no son siempre fáciles y sencillos, pero decir, bueno, me tomo un minuto en preguntarle individualmente a este chico o este alumno o esta alumna, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Por qué hace 10 tareas que no entregas nada? Porque puede haber una explicación muy sencilla como, bueno, mira, en mi casa hay una sola computadora y no logro acceder a esto, o puede decir, bueno, no sé, no me puedo concentrar, me pierdo, entonces ahí uno va ganando información. No, está buenísimo porque, sí. A este respecto quería agregar que me parece súper interesante lo que dijo Francisco, que hay datos e investigaciones que estos estados negativos o inclusive cuestiones como la depresión pueden ser más frecuentes en este momento en chicos. Lo mismo sucede en adultos, ¿no? Y esto me parece importante destacarlo, porque al fin y al cabo, tanto los padres como los docentes somos adultos que también estamos embebidos en esta realidad particular, ¿no? Entonces no es solo el reconocer en el chico qué es lo que sucede, que definitivamente es muy importante, pero sino también que los docentes sepan que pueden aparecer estas cuestiones en ellos mismos, que esta montaña rusa emocional no solo se da en los chicos, sino que se puede dar en nosotros, que puede ser parte de un proceso normal de adaptación a esta nueva realidad, o que, bueno, puede estar más relacionado con un ánimo que se sostiene en el tiempo y que requiere algún tipo de atención, ¿no? Pero es un problema que no es solo de los chicos, sino que también es de los adultos, tanto de padres como docentes, y entender que, bueno, a ellos se les está pidiendo mucho también con respecto a esta nueva situación. Muchos de los docentes no conocían demasiado al curso que les había tocado hasta que entraron en esta forma de cursada, entonces tampoco es muy fácil darse cuenta de los cambios. Entonces me parece interesante ver que esto en realidad nos afecta a todos y que también tienen que preguntarse cómo están ellos mismos y cómo esto puede estar afectando su conducta en el aula para justamente tratar de identificar si lo que pasa es el proceso emocional esperable para todo esto que nos está pasando, o si hay algo más y poder comentarlo o tratarlo en el caso de que haga falta, y entender que esto está pasando a nivel mundial, que hay una mayor prevalencia de este tipo de dificultades a partir de la cuarentena, de la pandemia, y que bueno, somos parte de esa sociedad y que por lo tanto esto nos puede suceder a nosotros y que eso no implica nada negativo, no hay un estigma con respecto a estas cuestiones, o no debiera haberlo, en realidad lo hay, pero no debiera haberlo porque los primeros en identificarlo deberíamos ser nosotros con nosotros mismos antes de buscarlo en los demás también, ¿no? Te iba a preguntar justo en esa línea, entonces retomando lo que decís, te están escuchando docentes, ¿no? Y entonces pueden reconocer estos estados de ánimo y estas emociones y sus propias conductas, como vos decías. ¿Qué les podés decir respecto de cómo esto puede eventualmente influir en su práctica docente o en su rol docente, como para ponerle palabras por ahí a cosas que están viviendo, que están sintiendo, y como vos decías, ¿no? De desmitificar o correr estereotipos de lado? Y teniendo en cuenta en particular esta situación de aulas virtuales, ¿no? Y en esas aulas virtuales entran un montón de otras cuestiones que hablábamos, ¿no? Las plataformas, la tecnología y todo lo que está alrededor. Le pusimos aulas virtuales para que el título tenga un final, pero todo este nuevo ecosistema de no presencialidad.
¿qué se te ocurre que hoy un docente podría estar viviendo, sintiendo en relación a su práctica, que podría aprovechar tu punto de vista? Mira, en principio desde la psicología hay una teoría que sirve mucho para ejemplificar lo que preguntas, ¿no? Nosotros tenemos una forma de tomar decisiones que todos creemos que es racional, que todas las decisiones humanas que tomamos son racionales, y la psicología viene a decir que esto no es así, que tomamos un montón, muchísimas decisiones por día, y que la mayoría de esas no son parte de un proceso racional y consciente, sino que hay otras que son más automáticas y que están guiadas más por estas cuestiones emocionales, ¿no? Para dar un ejemplo que sea claro, una decisión automática sería, si yo voy caminando por el bosque y alguna sombra se mueve en el piso y se acerca a mí, si yo me pongo a pensar en ese momento, ¿será una serpiente si me pica? ¿Qué probabilidad real hay de que me pase algo? ¿Qué haría? Ahí ya te picó si te pensaste hacer todo ese proceso racional. Entonces, para esto el cerebro ha desarrollado un mecanismo de decisión mucho más automática, mucho más rápida, que gasta también menos recurso intelectual, digo, que como digo, se da de forma automática, y que es positivo y protector. Ahora, cuando nosotros tomamos decisiones que deberían ser racionales en el aula porque estamos con un proceso emocional activado, bueno, eso puede tener un impacto negativo en nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, en la de los docentes, en la de los padres y en la de todos. Entonces, ya conocer la existencia de estos dos sistemas y saber que el sistema emocional está ahí para protegernos, pero que en ciertas ocasiones puede complicarnos un poco. Digo, es evidente que uno no tiene que tomar decisiones cuando está irritado, que uno no tiene que tomar decisiones cuando está asustado, o que por lo menos que tiene que esperar a que baje esa activación emocional en ese momento para tomar la decisión ya consciente y más racional, es importante. Y de vuelta a decir que es normal, digo, para cualquier docente sentirse frustrado o irritado frente a lo que nos propone el aula virtual. Aprender a regular esas emociones es muy importante, justamente para que el impacto sea, no es que no sea negativo, sino que sea positivo en la enseñanza. Digo, es una oportunidad también para todos para aprender acerca de lo que son las emociones, cómo se regulan, porque lo último que hay que hacer es suprimirlas, y tener como eso un nuevo recurso emocional a nuestro favor, que estamos como el mejor partido de prueba que podemos tener. Digo, estamos practicando con esto sin parar. Distinto es, esto era aplicable a las emociones básicas, digo, a esto que es esperable y normal. Distinto es cuando ya se está atravesando por un episodio anímico, como decíamos, ya más sostenido en el tiempo, que dura más tiempo, que ya tiñe toda nuestra manera de ver las cosas, si no es que dura un tiempo corto, como puede ser unos minutos o unas horas, ¿no? Ahí lo que se puede ver es que al mismo docente o al niño, como decía Fran, le cueste concentrarse, le cueste tomar decisiones, se sienta más cansado, y todo esto obviamente va a tener un impacto en el aula virtual. Así que ya que ustedes provean de un espacio para que nosotros podamos hablar de esto y que la gente pueda tratar de reconocer qué es lo que le está pasando, si es más estos procesos emocionales esperables o si es algo que se sostiene más en el tiempo y que está impactando, me parece que va a ser el primer paso para que puedan intervenir con respecto a eso, ¿no? Perdón, un poco acompañando lo que decía María, bueno, que esto es normal y que a los adultos, o sea, nos ocurre, cómo uno lo capitaliza en cuanto a la experiencia de aprendizaje virtual, o sea, es verdad, o sea, el cómo estoy es un poco el sesgo que yo tengo, o sea, el lente que yo tengo. Si yo estoy bajoneado es como si tuviese anteojos de sol negro, o sea, voy a ver ciertas cosas con determinada distorsión, distinto si tengo anteojos neutros o anteojos rojos, ¿sí? Entonces me puede pasar que de repente yo en el aula pierdo la paciencia, le conteste mal a un alumno, me pongo irritable, o sea, bueno, que eso no está mal, o sea, no estamos exentos de que eso a nosotros nos ocurra, pero es algo que uno puede capitalizar, porque una de las formas de ir trabajando lo emocional es, bueno, yo modelando cuál es la respuesta adecuada. Si yo pierdo los estribos, digo, bueno, ¿sabes qué? Disculpa, hoy tuve un mal día, no te debería haber dicho esto, bueno, le estoy modelando al chico o al adolescente qué hago cuando meto la pata, ¿sí? Y cómo manejo mi estado emocional. Entonces, son oportunidades en donde podemos reconocer qué es lo que nos ocurre y aparte capitalizarlos como experiencias de aprendizaje en cómo ayudamos a niños y adolescentes a también regular sus estados emocionales, o cuando no los puedan regular, bueno, qué hacer con esa situación. A ver, atando lo que los dos mencionaban,
Creo que cubrimos bastante el punto de, si quieren, un diagnóstico, de pensar en estrategias para reconocer estos estados de ánimo, estas conductas, ponerles nombre, decíamos no estereotiparlas, no tenerle miedo y obviamente al revés, ¿no? Reconocerlas, y es parte de lo que estamos queriendo hacer con este seminario. Y vos, Francisco, mencionabas algo respecto de moderarlo, pensando en los estudiantes y podría ser en otros escenarios. Pero la pregunta sería, ¿qué herramientas, si es que existen, tanto para adultos como para niños y niñas, nos podrían sugerir ustedes pensando en regular esas emociones y hacerlas jugar a nuestro favor? Vos mencionabas, Fran, te digo Fran porque María te dijo Fran, No hay entonces... problema, no hay problema. Vos mencionabas el tema de modelarlo, ¿no? Pero ¿modelar qué? ¿O de qué manera? ¿En qué forma? ¿Buscando qué resultado? O sea, haciéndolo intencional. Todo lo que nos puedan decir nos ayuda muchísimo porque estamos, digamos, el paso siguiente luego de reconocerlo es actuarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias existen? Bien, yo creo que lo primero es, o sea, es notificar a la familia. Si uno descubre que hay una cuestión sistemática y sostenida en el tiempo, es darle aviso a la familia o a la autoridad escolar, o sea, que ya haya una intervención un poco más sistemática de qué le está ocurriendo a ese alumno o esa alumna, porque puede haber situaciones que sean más sostenidas en el tiempo, que por más que nosotros hagamos un esfuerzo individual muy grande, requieran un tratamiento específico, ¿sí? Entonces eso es el primer paso. En cuanto yo, docente, detecto que algo está un poco fuera de lugar o me está llamando la atención, que como docente uno no tiene que saber ponerle el nombre y apellido a esa situación, bueno, es informar, esto está ocurriendo o creo que está ocurriendo. Porque de hecho, la mayoría de las consultas que nos llegan muchas veces son cosas que los colegios notaron, que los docentes notaron, que es el que está ahí en la primera línea, 4 o 8 horas con ese chico o esa chica, ¿sí? Una vez sorteado eso, vos me mencionabas lo de modelar. Bueno, modelar implica que yo muestre cuál es la conducta, entre comillas, deseada o qué es lo que yo cómo debería responder ante esa situación, ¿sí? Cuando un papá le dice al chico, no, cuando llegamos es importante saludar y yo voy, saludo y le muestro, bueno, ahí le estoy mostrando qué es lo que debería hacer. Entonces, en el ejemplo que hablábamos antes, bueno, yo docente estoy más irritable y respondí mal, bueno, estoy modelando qué hacer cuando metí la pata, ¿sí? Que estoy reconociendo que metí la pata, dije que esto lo dije de forma inadecuada y demás. Pero también nos puede pasar que los chicos, cuando están en estados ya más persistentes, cuando están más bajoneados, más tristes o más decaídos, lo que uno empieza a ver es que están más pesimistas, empiezan a ver como, bueno, me fue mal en una prueba, y no es que me fue mal en una prueba, es soy tonto, soy un mal estudiante, como cuestiones más generales. Entonces ahí uno como docente puede actuar de forma concreta si empieza a detectar esas cuestiones, en el sentido de decir, bueno, es muy importante cuando uno marca ciertos errores ser lo más específico posible, porque el riesgo, entre comillas, está cuando yo tengo un chico que sospecho que puede estar ya triste sostenidamente en el tiempo y le digo, metiste la pata, no sos bueno, esa cuestión muy generalizable le confirma que no es bueno. Pero si yo en cambio intento ir llevándolo a, bueno, no es que no sos bueno, acá tenías que haber estudiado un poco más. O, mira, esto hiciste muy bien y faltó esto, yo te puedo ayudar. Como tratar de ir mostrándole cómo se soluciona el problema. Eso en general son cosas concretas que podemos ir haciendo para ir construyendo un estilo más optimista versus un estilo más pesimista, que es el que suele predominar cuando uno está con un ánimo más decaído, ¿sí? A esto yo sumaría, ¿no? Que a veces una tendencia es frente a una situación emocional, reprimir la emoción, no suprimir la emoción. Y lo cierto es que eso es negativo para el cuerpo, es negativo para el cerebro, y que, como vos bien decías, Oscar, la respuesta está en no suprimir y en aprender a regular, ¿no? Y en esto, cuando Fran daba ese ejemplo, justamente es en la regulación de la propia emoción, decir, bueno, estoy enojado, perdón, me pasé con esto, o lo que fuera, ya habla de cierta regulación. Que lo primero en la regulación, hay muchas estrategias de regulación emocional que pueden servir. Las emociones tienen como diferentes componentes más físicos, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, el aumento de la tasa cardíaca, la sudoración, el ponerse colorado, son todo el componente físico de la emoción, y hay estrategias que tienen que ver justamente con la regulación de ese componente, como por ejemplo las técnicas de meditación o mindfulness o técnicas de respiración. Las emociones también tienen un componente de conducta,
no como esto que yo decía, que uno se prepara como para la lucha o la huida frente a un proceso emocional cuando estamos hablando de una emoción negativa, y entonces aprender también a regular esa conducta, ese ponerle un nombre a la emoción y buscar si la respuesta que yo tuve es adecuada para ese estímulo o es mayor, o tratar de evitar aquellos estímulos que me generen esa emoción, o por lo menos cuidar de que no sucedan durante el momento de enseñanza en particular o previo al momento de enseñanza en particular, y después los componentes más cognitivos que tiene la emoción, que es, bueno, uno puede tomar distancia. La emoción es algo que se da muy a nivel corporal, muy a nivel personal, y verlo desde un poco más lejos, decir, para mí mismo, ¿qué le diría a una persona que está en mi misma situación? ¿O qué me diría a mí mismo si yo me estuviera viendo, mi yo dentro de 5 años me estuviera viendo ahora? Todo eso permite tomar distancia con la experiencia emocional y regularla, ¿no? Entonces, como componente básico, reconocer la emoción, reconocer qué fue lo que la causó, ponerle un nombre y darle una intensidad, qué tan fuerte es, y tratar de resignificar positivamente esa emoción, porque de vuelta todas las emociones tienen un lado positivo. Digo, que yo me sienta asustado en este momento es que me estoy protegiendo, y cuidarme a mí es cuidar a los demás. Siempre se le puede dar esa connotación positiva que va a permitir regular esa experiencia emocional en particular, ¿no? Nos dejan una tarea importante, ¿no? Tomar distancia y ver las cosas en perspectiva, como subir al balcón y poder ver nuestra realidad y nuestra historia en este momento es complejo, ¿no? Es difícil, pero me parece que es interesante poder plantearlo y dejar ese desafío sobre la mesa. Una pregunta Yo sobre quería esto. agregar una cosa más a Ah, lo que le dale. decía María, es que, y esta es una de las estrategias como más generales, pero que tiende a estar correlacionar bastante con ayudar a sentir mejor a la otra persona, es validar lo que el otro está sintiendo. Así como es importante que yo valide lo que yo siento, a todos nos sale muchas veces que un amigo o alguien me dijo, no, me pasó esto y estoy bajoneado, y uno le dice, bueno, pero eso es una tontería, no te tenés que poner triste por eso. Y eso es muy invalidante. Y en general tiende a hacer que nos sintamos que algo malo está pasando con nosotros, que, che, pero bueno, soy un tonto porque me puse. Entonces, en una persona que está atravesando un estado de tristeza o de angustia, que aparte el entorno le diga, no, lo que está sintiendo está mal, como que empeora esa situación, ¿sí? Entonces, en general se trata de recomendar esto, bueno, entiendo que te sentís triste, qué macana, bueno, comprendo que te estás sintiendo triste por esto, que te estás sintiendo, o sea, validar lo que el otro está sintiendo sin tratar de emitir un juicio sobre si eso está bien o mal, en general tiende a ayudar a que por lo menos el otro va a ser más receptivo a intervenciones que yo pueda hacer, y tengo menos chances de hacerlo, de sentir peor. Sí, es como que te encierra más todavía, ¿no? Además de que ya estamos Exacto. encerrados y aislados, como que No, me quedé con una pregunta, si esto que venimos conversando respecto de las emociones, la posibilidad de descubrirlas, conocerlas, nombrarlas, eventualmente regularlas, acompañarlas, ¿no? De alguna manera cambia o no en este ida y vuelta a través de plataformas digitales, ¿no? Porque todo esto tenía que ver con el vínculo entre el bienestar emocional, la educación, el docente, el estudiante, a través o mediado por una plataforma, un aula virtual. Entonces, todo lo que dijeron hace absoluto sentido con lo que nos está pasando, pero si además sobre eso ponemos la tecnología, la plataforma, el aula virtual, el ida y vuelta no presencial, sin un abrazo, sin la cercanía, ¿qué de todo lo que dijeron aplica de la misma manera? ¿Qué aplica distinto? ¿Qué cuidados particulares? ¿Qué atención? Pensando de vuelta, ¿no? En el docente, la docente y el estudiante, si hay algo más que quisieran hacer énfasis o algo distinto respecto de esto. No, a ver, yo creo que... Dale, Empezamos, andate primero. Bueno. Creo que sí, que obviamente es más desafiante, porque no es lo mismo, y creo que obviamente tenemos que acostumbrarnos. Creo que a muchos nos pasa que nos sentimos menos empáticos por medio de una computadora. Y de repente, si estoy hablando con alguien y se larga a llorar, se angustia, no es lo mismo contenerlo mirando un cuadradito en una computadora que pudiendo estar cerca, pudiendo abrazarlo, pudiendo darle una palmada o lo que fuera. Entonces, genera un montón más de desafíos. Lo que sí creo que es importante es tratar de tener cuidado, sobre todo pensando desde el lado de
voy a usar el sesgo más de que me dedico a niños, o sea, más desde el lado de los chicos o los adolescentes, bueno, cuando uno explora estas cosas o quiere hacer una intervención, tratar de que sea lo más en privado posible, o sea, que no sea en la mitad de la sesión virtual que hay 20 chicos conectados en simultáneo, o no sea mandando un mail a todo el curso. Bueno, eso creo que aumenta las posibilidades de que tengamos llegada a ese chico o esa chica, y creo que es algo que sería útil, pero obviamente o mandar mensaje de texto en vez de hablar en persona. Muchos adolescentes, o WhatsApp, o sea, muchos adolescentes reaccionan mejor a la exploración por medio de WhatsApp que el cara a cara o un llamado telefónico. De hecho, el llamado telefónico es más de nuestra generación, o sea, en niños y adolescentes es casi arcaico eso. Sí, sumo a lo que dice Fran, bueno, seguro que la situación es más desafiante y al ser más desafiante también sin duda eso genera muchos más procesos emocionales activos. Por otra parte, como dijimos, todo lo que está relacionado con la emoción es muy automático, ¿no? El cerebro es como un gran lector de contextos y estamos acostumbrados a leer contextos presenciales, no tantos contextos virtuales. Un docente es muy probable que hubiera sido mucho más capaz de reconocer una emoción determinada en alguno de sus alumnos en una aula presencial, porque lo que uno percibe es una sola escena, por decirlo de alguna manera, que estar leyendo las caras individuales de cada uno de esos chicos en la computadora, ¿no? Como que mucho de la expresión emocional es complicado de leer a través de la computadora y estamos aprendiendo a eso porque es la primera vez que estamos siendo expuestos a tantas horas. Uno cuando hace reuniones virtuales, cuando tanto Francisco como yo somos docentes, cuando da clases virtuales, termina mucho más cansado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro está haciendo un esfuerzo extra y mucho más con lo que tiene que ver con la lectura emocional, que es algo tan automático y que nuestro cerebro hace de generación en generación viene aprendiendo a hacer esto de una manera que es una manera presencial y que ahora lo tiene que pasar a esta manera del aula virtual, ¿no? Entonces, vamos a ir generando recursos, por eso yo también ambos creíamos que esto es un periodo de oportunidad, es un periodo de muchísimo desafío, pero también un periodo de oportunidad porque estamos desarrollando muchos nuevos recursos que nuestro cerebro no tenía desde el punto de vista que estamos siendo expuestos a situaciones diferentes y que el cerebro se está adaptando a esto, ¿no? Pienso una palabra que dijiste muy al principio, como que acá había un cambio, un desafío, no me acuerdo cómo lo pusiste, adaptativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay desafíos técnicos, ¿no? De conectividad, de dispositivos, de cantidad de dispositivos en la casa, de horarios, hay un montón de desafíos técnicos, pero hay muchos desafíos adaptativos, ¿no? Entonces, me parecía recuperar una última palabra que dijiste respecto de las oportunidades. O sea, frente a estos desafíos técnicos, estos desafíos adaptativos, y pensando que te están escuchando docentes que por definición son optimistas, ¿no? Y que su vocación por la educación los pone en un lugar esencial y muy particular en nuestra sociedad, ¿cómo conectar con las oportunidades? ¿Qué oportunidades hay también al pasar esta situación de pandemia, este ida y vuelta mediado por la tecnología? La semana pasada hablábamos de la resiliencia, ¿no? Y cómo se desarrollaba la resiliencia y cómo se conectaba la resiliencia con la energía y la capacidad de producir. Ustedes por ahí lo ven desde el mismo lugar o desde otro, pero hablemos un poco de las oportunidades para también ver la otra cara de la moneda, sin dejar de ser realistas, ¿no? Por supuesto, pero también tener otro mensaje complementario. No, yo creo que voy a... Dale, Esta vez Fran. anda vos primero, dale. No, a mí hay una idea que siempre me permite ver estas cuestiones como realistas. Ya hablaron la semana pasada de resiliencia, así que no voy a volver específicamente sobre eso, pero sí que nosotros no somos el animal ni más fuerte, ni más rápido, ni el que se protege mejor con su propio cuerpo de las diferentes temperaturas. Digo que estemos en donde estamos como especie es simplemente porque hemos podido adaptarnos mejor y nuestro cerebro lo que tiene es realmente ser muy, muy, muy adaptable a los diferentes cambios ambientales que nos propone la situación en la que estamos, ¿no? Y entonces cada uno de esos desafíos, cuando nos llegan a estresarnos de manera patológica, de alguna forma le dan al cerebro y a la mente nuevos recursos. De vuelta uno está aprendiendo cosas que nunca había aprendido, tanto desde programas de conexión por computadora, yo aprendí nuevos programas en el último
no es mucho más de lo que había aprendido en los últimos 10 años, digo. Y todo eso es un recurso intelectual y emocional, y aprender a regular las emociones y estar enfrentado a esta situación, sin duda está generando nuevas posibilidades de respuesta que vamos a poder usar hoy y en el futuro, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que está muy ligado al de resiliencia, que es el de capital mental. Todos los recursos intelectuales o afectivos, emocionales, que uno gane a lo largo de su vida son parte de este capital mental, que es el capital más valioso que puede tener una persona, ya sea un docente o un niño o un adolescente. ¿Por qué? Porque te va a acompañar a lo largo de toda la vida. Lo que nosotros aprendamos en esta situación tan desafiante, sin duda, son nuevas experiencias, y eso va a generar nuevos recursos que nos van a acompañar, como decía, ahora y de acá en adelante. Sí, lo otro que yo creo, y meramente como una hipótesis, hasta si quiere personal, es que todo esto, en línea con lo que decía María, va a ayudar a cortar la brecha generacional tecnológica. De hecho, un paciente mío que va a una escuela pública de secundaria, de Cava, él está mucho más enganchado y está mucho más contento porque le están enseñando historia y le mandan videos de YouTube y dice, oye, esto está mucho mejor que escuchar en clase. Entonces, muy probablemente en esto que los adultos en un mes tuve que aprender lo que no pude aprender en 10 años, que los chicos ya lo tienen aprendido, bueno, nos obliga a empezar a tener un lenguaje mucho más común y probablemente terminemos con más recursos para poder enseñar lo que antes enseñábamos a lo mejor de una forma más tradicional. En general los chicos, cuanto más vías de llegada de la información nosotros les demos, bueno, le presento algo visual, le hago hacer, le muestro un video, le hago hacer algo, o sea, cuanto más modalidades yo uso para que la información llegue, más la tienden a aprender, y un poco esto nos está desafiando a generar eso, a encontrar nuevas formas de poder llegar con los contenidos de aprendizaje que queremos que nuestros alumnos aprendan. Sí, y tal como dice Fran, de alguna manera esta situación tan particular aceleró cambios que veníamos buscando, ¿no? Porque sin duda veníamos buscando acercarnos más a las metodologías tecnológicas de los chicos, etcétera, y esto nos empujó y aceleró cambios a los cuales muchas veces los adultos nos resistimos, ¿no? A las formas de aprendizaje que tienen los chicos, a las formas de conexión, los chicos y los adolescentes. Esto, como dice Fran, disminuyó esa brecha, nos apuró a tener que tomar estas decisiones y a tener que abrazar estas nuevas tecnologías, y creo que sin duda nos acercó en ese sentido, ¿no? Una docente me decía que el otro día que compartía un poco esta mirada, ¿no? Del estar tremendamente desafiada, pero contenta con el desafío, y su pregunta era, ¿cómo lo sostengo? ¿No? Porque esto lo cubrimos hace unos minutos, ¿no? Me demanda una energía adicional, me tensiona de una manera nueva, me expone a cosas que no sabía o que no sentía, y tal vez lo puedo hacer por momentos, pero sostenerlo en el tiempo, ¿no? Me dice, extraño las paredes del aula, porque las paredes estaban ahí, me marcaban los límites del día, me marcaban los límites geográficos, me marcaban los límites, y hacía referencia a las caras de sus estudiantes también. Ahora que esas paredes no están, también las columnas siguen estando en la metáfora, pero las paredes no están de las aulas, y todo es más flexible, más líquido, ¿no? Hay distintas palabras para mencionarlo, más digital. ¿Cómo hago para sostenerlo en el tiempo, ¿no? Para poder tener la capacidad de que esto no se pierda durante la pandemia y después tampoco se pierda el día después? Bien, yo creo que, como decía María, nos adaptamos. Claro. Eventualmente esto que es un desafío, que es nuevo, es como aprender o a manejar o a andar en bicicleta. Al principio, cuando uno aprende a manejar o a andar en bicicleta, lo único que puedes hacer es estar concentrado en tengo que pedalear, tengo que hacer esto, y pasó un ruido y te caíste, y después uno está andando en bicicleta, puede estar tomando algo, escuchando música, o sea, eventualmente cuando nos vamos acostumbrando, habituando, demanda que lo pensemos menos. Entonces, o sea, a medida que esto continúe haciéndose, que nos aguantemos esta parte del esfuerzo que nos genera, después saldrá con menos esfuerzo porque ya vamos a estar habituados. Sí, lo que creo que es saludable, y muchos estudios lo dicen, bueno, esto que vos decías, se desdibuja todo, bueno, tener ciertos límites. Uno como docente no debería ser saludable de decir que uno, o sea, sabe que la tarea docente muchas veces no termina cuando toca el timbre y todo el mundo se fue a su casa, sino que llegan a su casa, corrigen exámenes, o sea, demanda mucho más. Bueno, tratar de poner ciertos límites, decir, bueno, si a las 4 o 5 terminé, tratar de que eso se cumpla y no terminar en un choclo gigante que una mamá, un paciente mío es docente y a veces por la dinámica de la casa, porque son pocos, ¿no? Termina grabando las clases a las 2 de la mañana. Bueno, eso también es importante tratar de ver cómo uno lo reduce,
justamente siguiendo la línea de lo que te planteaba la docente que mencionas, bueno, esto que identifico que puede ser bueno, que me acerca, me hace más real hacia el alumno que tengo enfrente, bueno, cómo lo sostengo en el tiempo y también regulándolo y tener en cuenta que esto no es una carrera de 100 metros donde yo doy mi máximo esfuerzo y ya está. Esto es una maratón, o sea, si no regulo mi paso, no llego. Sí, sumo a esto la cuestión de, no es evidentemente trasladar un formato a otro, con este nuevo formato estamos aprendiendo muchísimas cosas y hay que tomar de este formato cuando esta pandemia o la cuarentena termine y se puedan retomar las clases presenciales, ver qué de esto sirvió, qué de esto fue positivo y ver cómo puede seguir sosteniéndose en el tiempo, ¿no? Porque no es solo cómo lo sostengo hasta que termine la cuarentena, sino ¿cómo aprendo de esto? ¿Cómo aprendemos nosotros como parte del sistema educativo a tomar las cosas que sirvieron de esto para que se puedan sostener, sin duda, y que tengan un impacto positivo, no solo en este momento, sino en el futuro, ¿no? Clarísimo. Me parece que tenemos un gran desafío, pero como poníamos en el título cuando hablamos antes, preparando la charla de hoy, una gran oportunidad por delante y bueno, lo que hagamos nos va a definir los próximos años también. Estamos llegando ya al final, les dejo un minuto a cada uno para que nos compartan una idea final, una reflexión, algo que hayan aprendido mientras nos compartieron, alguna pregunta abierta que nos quieran dejar y ya escuchándolos a María y a Francisco, después les saludamos a todos y cerramos. Fran, empiezo yo. Básicamente a mí lo que más me interesaba y lo que más me gustó de esta oportunidad, que vuelvo a agradecer, es poner sobre la mesa que estas emociones están ahí y que es normal que sintamos esta montaña rusa o que estén más activadas que en otros momentos de nuestra vida, que es muy importante aprender a regularlas, como discutimos acá, y que hay estrategias muy efectivas para regularlas, que algunas las discutimos y otras, digo, puede haber muchas más, sin duda, que uno puede tratar de aprender en este momento. Y lo último que decías me parece también fundamental, ver cómo esto, si bien tener una mirada realista, evidentemente estamos en un momento muy complejo de la historia y ni hablar que lo que le estamos pidiendo a todos los docentes y a todos los padres es un desafío enorme, bueno, ese desafío tiene una parte de oportunidad, ¿no? Y que hay que aprender de esto que nos está pasando para poder sacar lo positivo y tomar de vuelta este concepto de resiliencia, de salir fortalecidos de esta situación. O sea, compartiendo lo que dice María, creo que lo que sí agregaría más específico a los chicos, esto que hablamos que nos cuesta a todos los adultos, ya sea que sea un docente, padres, madres, es tener más la costumbre de activamente, si estamos notando o algo nos está llamando la atención, preguntar. La mayoría de los chicos no cuentan, o adolescentes no cuentan abiertamente qué es lo que les ocurre, y si uno no lo pregunta de forma abierta, de forma explícita, bueno, perdemos información, que eso es importante porque como cualquier condición en salud, cuanto más tiempo yo tengo algo, después más se cronifica, más difícil es abordarlo, o sea, más sufre la persona. Entonces, si uno tiene una costumbre de forma no insistente, pero cada tanto con cierta frecuencia, ir monitoreando qué es lo que pasa, estás bien, no estás bien, che, te noté triste, estás triste por esto, o sea, preguntar y confirmar lo que uno notó, bueno, accedemos a información que eventualmente eso se traslada en que, bueno, estamos ayudando al chico o a la chica que tenemos enfrente, a nuestro alumno o alumna, y eso en un futuro implica mejor salud y estado emocional de esa persona. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, fueron muy claros, muy generosos con su tiempo también. Despedimos a toda la gente que nos acompañó y les proponemos que se vuelvan a conectar el jueves que viene a las 4 de la tarde para el tercer encuentro de este